La palabra de hoy la leemos en Santiago 1 del 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Esta palabra nos está diciendo que no debemos pecar pensando que Dios quiere que nos ocurran cosas malas. Dios no quiere que nosotros siempre vivamos mal, o que vivamos cayéndonos, o que vivamos siempre en tentación, sino que el Señor quiere que nosotros entendamos que si Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos, Él nos ha escogido, es porque Él quiere que nosotros vivamos en bendición. Quiere que nosotros estemos bendecidos, estemos mostrando su reino, estemos en buena salud. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, aquí el Señor muy bien dice, es decir, que Él no nos hizo nacer, no nos escogió desde el vientre de nuestra madre, nos dio un propósito, un diseño para que nos vaya mal, para que siempre nos vaya mal, para que siempre estemos en tentaciones, para que estemos en enfermedades. Eso no es lo que Dios quiere. Esas son las causantes de nuestros deseos carnales, porque cuando caemos en tentación es porque vamos tras los deseos de nuestra carne, y cuando hemos cometido el pecado o hemos hecho caso a esos deseos, entonces vienen las enfermedades, las dolencias. ¿Por qué? Porque el pecado trae eso, muerte. Entonces, no es la voluntad de Dios que vivamos mal, los hijos de Dios, que siempre nos vaya mal, que siempre tengamos un problema, una situación. Esa no es la voluntad de Dios. A pesar de que los hijos de Dios van a tener procesos para ser transformados, pero una cosa es estar en un proceso y otra cosa es vivir eh, pagando consecuencias de tus pecados. Son cosas diferentes. Porque en el proceso, cuando es Dios, Él te respalda, pero cuando tú estás pagando las consecuencias de tus pecados, tú vas a ver cómo va a afligirte a ti. Te va a afligir porque es una consecuencia de lo que tú cometiste, de algo malo que tú hiciste. Cuando es un proceso de Dios, Dios se encarga de cuidarte tu corazón, de cuidar tus sentimientos, porque no es para destruirte, el proceso es para transformarte. Pero las consecuencias de nuestros pecados son las que cuando llegan nos afligen, porque ellas son para corrección. Porque como el Señor dice, el padre al hijo que ama lo corrige. O sea que si a una persona ha cometido un pecado, Dios va a permitir que las consecuencias le lleguen. Sea que la persona esté lista o no, le van a llegar esas consecuencias. Entonces, el Señor lo que dice aquí es que Él no quiere que vivamos pagando consecuencias de nuestros pecados, sino que Él quiere que nosotros utilicemos aquellos dones, aquellos talentos, aquella gracia que Él nos ha dado para vivir conforme a su voluntad, para vivir en bendición, para vivir en salud, llevando a cabo su voluntad, su obra, su palabra. Porque para eso fue que Él nos hizo nacer, para que su nombre sea glorificado a través de nosotros, no para que vivamos en pecado ni dando lástima a los demás o siendo señalados por los del mundo como que es cristiano pero solamente vive en problemas, es cristiano pero solamente vive en necesidad. O sea, no es para dar mal testimonio. Si una persona es cristiana y siempre vive en problemas, en situaciones, tiene que analizar su vida, tiene que sentarse a orar y a pedirle al Señor que le muestre que está haciendo mal, porque algo está haciendo mal la persona, porque la Biblia, a pesar de que dice disculpen, que vamos a tener procesos, no llama a los hijos de Dios a vivir en miseria, ni a vivir en enfermedades, ni a vivir en dificultades. Es todo lo contrario. Dice que los justos van a vivir por su fe, y la fe de la Biblia nos dice que Dios es nuestro sanador. O sea que una persona que verdaderamente permanece conectada a la fuente, que es Jesús, no va a vivir enferma, no va a vivir con necesidades, no va a vivir llena de aflicciones. O sea que si está pasando eso, está desconectado de la fuente, porque cuando vemos un río
Dice la palabra que el que cree en el Señor, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y donde vemos un río que fluye, nada se estanca. Si usted va a un río donde hay mucha corriente, ahí no hay fango, ahí no hay lodo, ahí no hay nada, siempre todo está fluyendo. Si el Espíritu Santo está así en una persona, en esa persona no va a haber nada malo, nada que lo acongoje, no va a haber tristeza, no va a haber aflicción, no va a haber dolencia, porque el río está fluyendo. Cuando la persona se siente estancada o siente que no avanza, es porque así mismo no hay un río, un fluir del Espíritu Santo en esa persona. Y eso es lo que trae entonces las aflicciones y las necesidades. Y cuando eso está pasando es porque se ha apagado el Espíritu Santo. Entonces debemos preguntarnos qué ha pasado, por qué no está fluyendo el río. Porque cuando no fluye el río, viene el fango, viene el lodo, viene la tristeza, viene la aflicción, viene la necesidad, viene la dolencia, la enfermedad. Es porque el río no está fluyendo. Entonces, hay que preguntarle al Espíritu Santo de Dios qué ha pasado, dónde te he dejado, qué hice mal. Porque la voluntad de Dios es que vayamos de bendición en bendición y de victoria en victoria. Y dice que las bendiciones del Señor no añaden tristeza con ella. Así que esperemos su voluntad para nuestra vida y vivamos conforme a su gracia. Dios te bendiga.